Amada iglesia, es un privilegio el reunirnos para escuchar el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Vamos a hablar acerca de la acusación del pecado a la vida del hombre. El pecado es algo que ha arruinado al hombre por completo. Desde el principio, cuando Adán pecó, perdió su estado original con el cual fue hecho delante de Dios. Y si desde el principio fue así, no hay ninguna diferencia al día de hoy. El pecado arruina la vida del hombre. Y no solamente lo arruina, sino que el hombre, en su mente y en su corazón, el pecado le acusa de culpabilidad. Cualquier pecado que se cometa, en cualquier momento va a acusarnos, va a ensuciarnos y va a arruinar todo el plan que Dios tiene para con nuestra vida. Una de las consecuencias que es la acusación que el pecado hace, la vemos claramente en las Escrituras. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 6, vemos cómo la conciencia de un hombre que cometió cierta serie de pecados, los cuales él quiso ocultar, quiso evitar de una manera, y no pudo, porque delante de Dios está descubierta nuestra vida. Delante de Dios están nuestros pensamientos abiertos, las intenciones del corazón son conocidas por Dios. Y esa es una de las cosas que deberíamos de considerar antes de obedecer a los impulsos pecaminosos que hay en nuestra naturaleza terrenal. Muchas veces no consideramos eso. Cuando el pecado llega a la vida del hombre, lo primero que hace es lo engaña, lo cautiva y le hace ver todo bonito, pero no le enseña las consecuencias que éste va a traer sobre su vida. Herodes era un hombre político de aquel tiempo, con autoridad social, con autoridad política, y no escapó de caer en tentaciones y cometió cierta serie de pecados. Y en el transcurrir de su vida hay un episodio en el que nos muestra la Escritura que su conciencia misma le acusaba de su pecado. El Proverbio capítulo 28, versículo 17, hablando del pecado del homicidio, dice así. Vamos a hablar del pecado en general, pero todos los pecados son iguales. Dice la palabra de Dios en el Proverbios capítulo 28, versículo 17: el hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro y nadie le detendrá. Quiere decir que aquella persona que cometió un pecado de homicidio, su culpabilidad estará por siempre en la vida de este hombre. Y esto se ve en el Evangelio según San Marcos capítulo 6, versículo 14. ¿Lo puede leer conmigo? Léalo. Dice así: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír Herodes, dijo: este es Juan, el que yo decapité. Hay una confesión del pecado ahí, ¿o no? La pregunta: ¿Juan estaba vivo a la altura de esta historia? El mismo escrito nos está diciendo que no. ¿Qué era lo que había sucedido? Jesús ya había empezado su ministerio, Jesús se había manifestado como Hijo de Dios, había hecho muchos milagros, y cuando llegó a oídos de Herodes que otro se había levantado y que estaban sanando los enfermos, los ciegos empezaban a ver, los paralíticos caminaban, todo eso llegó a oídos
de Herodes. Y a Herodes lo único que se le ocurrió decir es: este es Juan el Bautista, el que yo decapité. ¿Cuál fue la razón por la que Herodes llega a pensar eso? Porque él sabía que Juan el Bautista, a quien él se está atribuyendo la muerte, sabía que era un profeta de Dios y sabía que le había matado injustamente, que lo que había querido hacer era satisfacer otro de sus deseos terrenales, porque el pecado eso es lo que hace: te engaña y te hace ver solamente los placeres temporales del pecado. A Herodes le pasó. Herodes cometió muchos pecados. Vamos a mencionar algunos, 3 de ellos. Cometió adulterio, se dejó llevar por la lascivia, codiciaba a cualquier mujer y mató a un profeta. Y cuando él oyó que Jesús predicaba, cuando él escuchaba los poderes que se manifestaban de Dios en Jesucristo, él le vino a la mente Juan el Bautista. Y dice en el versículo 16: al oír Herodes, dijo: este es Juan, el que yo decapité. ¿Está reconociendo su pecado? Sí. ¿Por qué? Porque el hombre debe de entender que no hay nada oculto delante de Dios y que Dios ha dejado algo en nosotros que se conoce como la conciencia, la cual te hace ver lo bueno y lo malo. Todos tenemos una conciencia, y si pecamos, esa conciencia nos hace ver: esto es hecho, es incorrecto, debe de arrepentir. A Herodes la conciencia no le llegó hasta proceder al arrepentimiento. Solo reconoce su pecado, solo reconoce que había cometido un error, solo reconoce que ahora, cuando oía hablar de que Jesús sanaba a los enfermos, que Jesús seguía predicando el reino de Dios como lo hacía Juan el Bautista, hablaba del arrepentimiento de pecado, y también el Señor Jesucristo, a él no se le ocurrió otra cosa que decir: Juan ha resucitado. ¿Y en qué pensaba él? Va a venir a decirme, va a venir a descubrirme que yo lo maté. La conciencia le acusó, ¿sí o no? Su pecado le estaba ocasionando acusación, su pecado le estaba ocasionando ¿qué? Culpabilidad. Y se había quedado al descubierto. Dentro de su corazón y dentro de su mente vinieron esos pensamientos: Juan ha resucitado. Y otros le decían: no, no es Juan. Al otro profeta, quizás Elías resucitó. No, decía él, este es Juan al que yo le di muerte. Y la razón por la que le dio muerte era porque Juan hablaba acerca del arrepentimiento del pecado. Y como Herodes hasta el día de hoy, así hay muchos hombres que viven bajo el pecado, engañados, y no se dan cuenta que ese pecado les está engañando tanto que va a llegar hasta condenarlos si no se arrepienten, como le pasó a Herodes. Y su conciencia lo sabe, su corazón lo sabe, y no proceden al arrepentimiento. Lejos de ello dicen: todavía no estoy preparado, no es el momento, tal vez más después. No es nada más que excusas por una sola razón: su conciencia misma les hace decir que están bajo pecado, y lastimosamente no se han dado cuenta que ese pecado les puede ser perdonado por medio de Jesucristo. Por ello, mis amados, importante es que no nos engañe el pecado, porque las compulsiones terrenales pueden llevarte hasta
llegar a cometer cualquier tipo de pecado, después te vas a sentir culpable. El mismo pecado te va a acusar. Vas a sentir que te van a descubrir. Y si volvemos al primer pecado decretado en la Biblia, la desobediencia de Génesis capítulo 3, así fue. Dice la palabra de Dios que después de que Adán y Eva pecaron, se escondieron. Se dieron cuenta que habían fallado. Y cuando Dios se les aparece, dice que ellos decían: Señor, estamos desnudos. Y el Señor les dice: ¿cómo es que ustedes dicen que quién les ha dicho? Están desnudos. Se sintieron como culpables. El pecado les acusó. El pecado les ocasionó que cayeran de su estado original. Ahora, no solo queremos hablar de lo que produce el pecado. ¿Qué se puede hacer respecto a eso? Bueno, la palabra de Dios nos recomienda que no hay nada humano que pueda quitar el pecado, no lo hay, sino que para eso apareció nuestro Señor Jesucristo, a morir por nosotros los pecadores, a pagar el precio de ese pecado vino el Señor Jesucristo. Pero el problema es que el hombre no procede del arrepentimiento, y es esa la causa más grave por la cual el hombre, multitudes hasta el día de hoy, se están perdiendo. Como reconocen que han fallado, pero no vienen, no proceden al arrepentimiento. Vea lo que dice respecto a esto mismo. ¿Cuál fue la razón por la que Juan fue decapitado? ¿Cuál fue la razón por la que Herodes decidió matarlo? Por un pecado. Lea conmigo el capítulo 14 del Evangelio según San Mateo. Aparece este mismo hecho lamentable. Dice así, capítulo 14 del Evangelio según San Mateo, versículos del 1 en adelante. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús, versículo 2, y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado ¿de dónde? Porque él mismo lo había matado. Ya lo leímos allá en el Evangelio según San Marcos, ¿verdad? Y por eso actúan en él estos poderes. Aquí Herodes está reconociendo dos cosas. Uno, que Juan había sido enviado por Dios, ¿o no? Cuando él dice, a él solo le han contado que Jesús hace milagros, pero en su mente y en su corazón él dice: este es Juan. ¿Y cómo era Juan para Herodes? Era un profeta, era un hombre enviado de Dios, ¿sí o no? Pero lastimosamente lo está reconociendo después que él mismo le ha dado muerte. Entonces, cuando oye que hay milagros, dice: los poderes que actúan en este hombre solo pueden ser de alguien que sea enviado por Dios. Y el único que había sido enviado por Dios para Herodes en este tiempo había sido Juan. Pero ¿qué era lo que le hacía sentirse culpable? El pecado. Dice el versículo 3: porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Aquí había una serie de pecados graves. Amados, tengamos cuidado. El pecado seduce. El pecado te puede engañar si no tenemos el cuidado de saber qué nos puede provocar. Podemos decir: no, esto lo manejo. Ese es el engaño grave del pecado. La palabra pecado en griego es amartía. El significado en nuestro lenguaje es errar en el blanco. Errar en el blanco. O sea, tú tienes una dirección, apuntas a esa dirección, y cuando tú vas a esa dirección te equivocas. Eso quiere decir la palabra amartía. Y lo está reconociendo Herodes. Y él dice: este no puede ser más que Juan, al que yo mismo prendí. Ahora, ¿por qué los hombres
muchas veces rechazan la palabra de Dios, porque su naturaleza terrenal les ha engañado y les ha dicho: disfruta todos los placeres que hay aquí en la vida, pero no les dice que la naturaleza del pecado es tan malvada que destruirá no solamente su alma, sino que físicamente será destruido. Ahora, ¿hay oportunidad? Sí, pero vamos a ver, en Cristo Jesús está. Ahora estamos viendo lo que está ocasionando el pecado. La razón por la cual dice que en el versículo 3, porque Herodes había prendido a Juan, quiere decir, como él tenía poder, tenía autoridad. Aquí es donde entendemos, ¿verdad?, que no hay extracto social que pueda decir que peca menos o peca más. Peca el pobre, peca el rico, todos pecan. Todos delante de Dios hemos errado. Aquí un hombre con autoridad política, social, al cual tenía ejércitos bajo su mando, pero el pecado no hizo excepción. Penetra en cualquier extracto social. El pecado no respeta. El pecado no respeta si el hombre tiene dinero, si el hombre no tiene dinero. La naturaleza terrenal engaña al hombre. Dice el versículo 3, no lo hemos terminado, capítulo 14, ahí estamos. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel. ¿Cuál era el pecado que había cometido Juan? ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál fue la razón por la que este hombre de autoridad somete a todo tipo de tortura a Juan? Lo encadena, lo lleva preso. ¿Cuál es la razón? Querer ocultar su pecado. Y mucha gente hasta el día de hoy quiere callar la voz de Dios. Y yo no puedo callar la voz de Dios. Yo puedo querer ocultar mis pecados, mis errores. Y como la palabra de Dios es la luz misma, me ilumina y me dice que todo lo que a la palabra de Dios dice que Jesús es la luz. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Cuál era la razón por qué los hombres amaron más las tinieblas que la luz? Porque sus obras eran malas. Entonces, el pecado es la oscuridad. Y dice el versículo 3 al final: por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Felipe era hermano ¿de quién? De Herodes. Y allí había cometido un problema Herodes. Entonces, cuando Juan predicaba, ¿cuál era el mensaje de Juan en sí? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se estaba acercando. Había que arrepentirse. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Juan el Bautista es el antecesor de nuestro Señor Jesucristo. Él era el que la Escritura se le conoce como el que iba a venir antes de nuestro Señor Jesús. Y así fue. Él predicaba, él bautizaba para arrepentimiento de pecado. Y a aquellos hombres que pecaban, lo que les decía Juan no era que los ofendía. Él solo les estaba mostrando el camino que deberían de seguir, ¿verdad? En una de las ocasiones, cuando Juan está predicando, a todos, si venían los publicanos, les decían: miren, ustedes no cobren más de lo que no se les permite. No les decían no cobren impuestos, pero no cobren más de lo que está establecido. No sean corruptos. A los soldados les decían: miren, no hagan cosas que no deben de hacer. Estaba enseñando un camino correcto, Juan. Sí, bueno, si usted quiere verlo, vamos a ver si lo encontramos. Miren lo que hacía Juan. No hacía nada malo. Capítulo 3 del Evangelio según San Mateo. Porque el pecado mismo engaña tanto al hombre que le dice: no vayas a la iglesia, no oigas estos mensajes, no te conviene, te van a volver débil. Porque el mensaje lo que está haciendo es alumbrando la vida del hombre, trayéndole conocimiento le está alumbrando el camino. Pero en las tinieblas, lo terrenal le dice al hombre: no vayas, no oigas. Pero hay muchos que vienen, como usted y yo,
y la gloria sean dadas para nuestro Dios, que Dios no nos recibió para castigo, sino que nos alumbró el camino y nos dijo, de ese pecado que les acusa, yo les puedo perdonar. Eso era lo que predicaba Juan. Vean conmigo el capítulo 3 del Evangelio según San Mateo. ¿Lo tenemos? Amén. Mateo 3, correcto. ¿Lo pueden leer conmigo? ¿Sí? Vale, veamos. En aquellos días vino ¿quién? Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar su senda. Juan era de quien el profeta Isaías había hablado. Y vean lo que decía. 4. Y Juan estaba vestido de lino, estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Vean lo que aconsejaba. Versículo 7. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y les recomendaba algo, hacer pues frutos dignos. Les decía su estado, les decía tal como Dios los veía, pero a la misma vez les enseñaba el camino, ¿o no? O sea, no solo les decía generación de víbora, sino que les decía, este es el camino que deben de seguir. ¿Y cuál es el camino que deberían de seguir los fariseos y los saduceos? Versículo 8. ¿Ah? Hacer pues frutos. Les estaba iluminando, ¿sí o no? ¿Qué nos quiere decir, amado? No importa el pecado que hasta el día de hoy quizás hayas cometido y quizás te estaba acusando. ¿Hay un camino que seguir? Sí. ¿Cuál es? El arrepentimiento. Deja de hacerlo. Ven al Señor Jesucristo. Entrégate a Él, porque de lo contrario ese pecado te va a consumir. Te va a acusar, te va a culpar y te va a destruir el alma. Físicamente te va a agotar, te va a enfermar y lo peor es que se te pueda hasta condenar el alma. Ese es el peligro del pecado. Versículo 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también, bueno, avance conmigo hasta el versículo 11. Y yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él estaba prediciendo que detrás de él venía otro más grande que él. Ese más grande que él, ¿quién era? Jesús. Y es ese el que se le ha aparecido a Herodes, ¿o no? Pero él se acordaba de todo esto, de los poderes de Dios que se manifestaban. Avance conmigo, vamos otra vez a San Mateo capítulo 14, ¿estamos si no me equivoco? Sí, claro. Juan no solamente señalaba el pecado, sino también el camino. Aún al mismo Herodes se lo señaló. La causa por la cual fue entonces prendido, encarcelado y dado muerte, fue haberle dicho el camino a seguir a Herodes y a toda aquella generación. Dice el versículo 4, porque Juan le decía, estamos nuevamente en San Mateo capítulo 13, versículo 14,
San Mateo 14, versículo 4. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenía a Juan por profeta. Esto le era recordado cuando oía de la fama de Jesús. ¿Qué más dice? Versículo 6. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Aquí va. El pecado te va cada día más consumiendo. La lascivia en los reyes y en toda la humanidad, ¿verdad? El desenfreno del pecado es grande. Solamente con la ayuda del Señor Jesucristo el hombre puede ser frenado. Solamente. No hay pastilla alguna que te va a evitar el pecado. No hay jabón ni tan siquiera lejía que te pueda limpiar, dice Jeremías capítulo 2. Que aunque te laves con lejía y acumules jabón, tu pecado no te lo puedes quitar. Pero la sangre de Cristo tiene el poder para sanar y salvar. Y bendito Dios si usted ya vino a Cristo. Que ya no lo engañe el pecado. Que ya no lo acuse. Sepa que Cristo lo ha perdonado. Ya no vaya tras el pecado. Ya no hierre en el blanco, como dice la palabra, el significado del pecado. Ya no más. Si hasta aquí ya te destruyó, ¿para qué vamos a seguir viviendo en el pecado? No nos conviene. El problema es que nos engañan. Los hombres por naturaleza, si no controlan su desenfreno inmoral, terminarán desviados, como lo describe Romanos capítulo 1. Terminan completamente desviados. ¿Cuál fue lo malo que hizo Juan? Enseñarle el camino. Les decía a los fariseos, miren, si ustedes quieren huir de la ira de Dios, bueno, den fruto digno de arrepentimiento. No vengan aquí solo religiosamente. Arrepiéntanse de verdad, den fruto, les está diciendo, ¿verdad? A Herodes no lo estaba criticando, le estaba diciendo, mira, tú tienes la mujer que no te es lícito a ti tenerla. En ese momento, ¿qué estaba haciendo Juan? Iluminándole el camino a Herodes. Le estaba diciendo, ese pecado te va a condenar, ¿o no? Pero el hombre lo vio como una acusación. Así ve el hombre cuando se le predica la palabra de Dios. Pero usted y yo, hoy tenemos la oportunidad. Si hemos sido descubiertos todos en el pecado, ¿cuál es la solución? Venir al Señor Jesús. El Evangelio mismo, según San Mateo, lo dice en el capítulo 11, atrás. Esta es la solución. ¿Cómo estaba Herodes? ¿Cómo estaban los fariseos? ¿Cómo estaban los saduceos? Cargados de pecados. ¿Cómo vio Juan el Bautista a Herodes? Cargado de pecado. ¿Cuál era la solución? Dejarlo, arrepentirse. Esa es la misma solución que daba Juan, el Señor Jesús la concede. Lo único que Jesús nos da una dirección exacta. Esa dirección, ¿saben cuál es? Ir a Él. Venir en pos de Él. ¿Qué dice el Evangelio según San Mateo capítulo 11, versículos del 25 en adelante? San Mateo 11. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno si el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelar. ¿Quiere el hombre conocer a Dios? Bueno, primero tiene que conocer a su Hijo. Y si su Hijo se le ha revelado y le ha revelado al Padre, dele gloria a Dios, bendito, porque usted ha sido escogido. Y esa es la solución.
para que ya no le acuse el pecado. El Señor Jesús perdona los pecados, sí, todas esas barrabasadas que hemos cometido. El Señor Jesús lo que nos pide es arrepentimiento, no volverlos a cometer. Los confesamos, venimos a Él. ¿Y qué hace Él, hermano? Nos borra, nos limpia el pecado. Eso es lo que hace el Señor Jesús. La parte humana entonces que el hombre tiene que hacer es venir al Señor Jesús. ¿Y en qué forma? Tal como está. Y que proceda al arrepentimiento. El 28 dice: venid a mí. ¿Quiénes? Todos los que estáis trabajados y cargados. La pregunta es: y yo os haré descansar. ¿Cuál es el trabajo y cuál es la carga? El pecado. No es que aquí se esté hablando, voy a ir al Señor Jesús y voy a dejar mi trabajo. No está hablando de eso. Está hablando del afán que produce el pecado. ¿Sabe que cuando se peca, se afana uno? Para pecar hay que esforzarse, ¿o no? Hay que invertir, hay que comprar, hay que ir, hay que salir. De eso el Señor está llamando. Ya descansen de eso. ¿Qué dice el profeta? Que el hombre utiliza el dinero, invierte en lo que no es pan. ¿Qué cree que es si no es pan? Pecado. ¿O no? Venir a comprar sin dinero. ¿Y qué puedo yo comprar sin dinero? Solo el perdón. Porque el dinero, ¿qué puedo hacer con él? Con él puedo ser de bendición, pero a la misma vez puede ser en mi vida el qué. Ese dinero me puede servir para invertir en el pecado, ¿o no? Y después, ¿cómo puedo comprar el perdón? Es gratis. Solo tengo que ir a él. Desde tiempos antiguos, entonces, la solución a esa acusación, a esa culpabilidad del pecado, es Dios siempre. Ahora es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué le decía Juan entonces a Herodes? Le estaba enseñando el camino. No te es lícito. En ese momento le estaba diciendo: lo que estás haciendo es lo que no le agrada a Dios. Mis amados hermanos y amigos, si hemos encontrado por medio de la palabra que el pecado acusa, que el pecado destruye, que el pecado te culpa, te arruina, y que solo hay una salida para ese perdón, ¿por qué no ir a Él? Es Cristo Jesús esa salida. Vayamos a Él, procedamos al arrepentimiento. No volvamos a caer en el engaño del pecado. No creamos que no podemos. Alejémonos. Alejémonos, porque después se vuelve difícil. A Herodes le fue imposible arrepentirse. A Judas le fue imposible arrepentirse después de que cometió el error de entregar a Jesús. ¿Había salvación para Judas? Sí. ¿Cómo pudo Judas engañar, traicionar al Señor Jesús? Sí, pero Jesús podía perdonarle, sí. ¿Cuál fue el problema entonces? Él solo se culpó por el pecado que había cometido, de traición, y quiso pagar con su vida su pecado. Por eso él decide, se ahorca. Él pensó que con esa culpa que le ocasionó al pecado de traición, al ir a ahorcarse, él dijo: no merezco, ¿verdad? Mejor me muero. Según él, así iba a pagar su pecado. No podía, tenía que ir y pedirle perdón a quien él había traicionado. ¿En quién estaba el perdón? En Cristo Jesús. O ustedes, o creemos nosotros que si Judas va a Jesús no lo perdona. Claro que lo hubiera perdonado. Pedro mismo le negó, y no una vez, 3 veces. ¿Cuál fue la diferencia? Que la culpabilidad de su pecado no la llevó consigo, sino que sintiéndose acusado y miserable por el pecado, porque esa es la condición a la que nos lleva el pecado, va a Jesús y pide perdón.
y el Señor le perdona. Hemos entendido entonces que el pecado nos arruina, pero que Cristo Jesús de ese pecado nos lleva a un mejor estado. No hay otra forma de ser perdonados, solo a través de la misericordia dada por nuestro Señor Jesucristo. ¿Hemos aprendido algo esta noche? La gloria sea para nuestro Dios. Que ya no nos destruya ni nos culpe el pecado. Ya no lo cometamos, y si aún lo hemos cometido, procedamos al arrepentimiento a través de venir a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para terminar en esta noche dándole gracias a nuestro Dios por su fidelidad y su amor y su misericordia. Amado Dios y Padre nuestro,